¿Tienes una máquina de coser y aún no has hecho tu propia ropa interior? Yo te enseño. Primero, descarga los patrones que encontrarás en el enlace de la descripción. Imprime a tamaño real y sigue las indicaciones. En total cortarás 4 piezas, un delantero, un trasero y 2 piezas de entrepierna. Ahora, vamos a enfrentar la pieza de entrepierna derecho con la pieza delantera y el derecho de la otra pieza de entrepierna con el revés del delantero. Coseremos esa sección con puntada recta o también con la remalladora. Luego tomamos la pieza de trasero y la enfrentamos derecho con derecho al otro extremo de la pieza de entrepierna. Enrollamos la tela de esta forma para que el otro extremo de la pieza de entrepierna llegue hasta ahí. Y por allí es donde coseremos. Volteamos todo y así es que queda embolsada la pieza de entrepierna. Para el acabado del borde voy a utilizar sesgo elástico y lo coseré en cada uno de los contornos inferiores. Les voy a mostrar otra forma de hacer los elasticados. En otros tutoriales les recomendaba cortar la medida ya reducida del elástico del sesgo, pero ahora vamos a elasticar a medida que cosemos. Medimos desde la altura de la aguja hasta donde creamos conveniente. Puede ser entre 8 a 10 centímetros. A esa medida le sacamos la mitad y luego la mitad de la mitad. Y así cada parte será la sección que reduciremos cada vez que querramos elasticar. Para coser sesgo elástico te recomiendo elasticar reduciendo la octava parte. Doblamos el sesgo sin estirar hasta la marquita y luego lo jalamos hasta el final. Recuerda que la tela nunca se estira. Cosemos con puntada de zigzag y usamos nuestros dedos como apoyo. Nuevamente tomamos el sesgo, estiramos y cosemos. Esto lo vamos a repetir hasta terminar todo el tramo. Ya quedó listo, así que ahora coseremos uno de los costados. Puedes coser con over o remalladora u otra técnica que te mostraré más adelante. En la cintura usaré elástico panty y este necesita otro tipo de acabado, por lo que primero enfrentaré el derecho de mi prenda con el revés del elástico panty, quedando así su parte afelpada hacia arriba. Tal como está, coseremos con puntada de zigzag hacia el extremo izquierdo del elástico. Nuevamente elasticaremos a la octava. Medimos hasta la marca, jalamos y cosemos. Esto igual, lo vamos a repetir hasta el final. Nos toca cerrar completamente nuestra panty y ahora sí te voy a mostrar otra forma de hacerlo sin la remalladora. Solo con puntada recta vamos a coser y unir ambas piezas, pero utilizaremos también un trozo de tapa costura al que le doblaremos los extremos para esconderlos y obtener un acabado más prolijo. Al doblarlo ya podremos coser el otro extremo igualmente con puntada recta. Siempre es bueno contar con unas pinzas para poder manejar mejor piezas como esta. El acabado final queda muy bien y no te preocupes que no dañará tu tela siempre y cuando uses aguja de punta de bola o para telas elásticas. Terminaremos la costura del elástico volteándolo hacia el revés de nuestra prenda. De nuevo con puntada de zigzag y solo vamos a estirar hasta que la tela quede plana. Este es el acabado final de nuestra prenda por la parte interna y así quedaría por la parte externa. También tienes la opción de dar el acabado a todos los contornos con sesgo elástico o, por qué no, también con elástico panty. Puedes usar el color de tu hilo en contraste, a tono o combinar a tu preferencia. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado y que te sirva de mucho. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, puedes dejarla abajo o enviarme un mensaje a mis redes. Yo soy Liz y hasta el siguiente tutorial.